sin la política no podemos vivir. Y queremos saber cómo se da ese distanciamiento entre usted y Alejandro. Ahí yo me di cuenta realmente de la naturaleza de Alejandro Yamatei. Le hemos cedido el espacio a la mediocridad. Acompáñanos a una charla entre amigos donde hablamos un poco sobre Guatemala y construimos juntos el país en el que todos queremos vivir. ¿Qué onda, mucha? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio del Podcast Mar. El día de hoy tenemos el privilegio de poder contar con un invitado especial para poder hablar sobre bastantes temas políticos que importan para nuestro país. Daniel. Pues mucho gusto, yo soy Daniel Cabrera, como siempre dándole la bienvenida y dándole la bienvenida a nuestro invitado, Miguel, no sé si te puedes presentar. Gusto. Miguel Balcells, mucho gusto, gracias por la invitación. Aquí, pues, conociéndolos, bueno, ya los conocía, pero conociendo este ámbito del podcast de Mar, y muchas gracias por la invitación. Sí, perfecto. Para contarles un poco, Miguel es abogado litigante. Miguel ha tenido una incursión política en cuanto a activismo bastante fuerte. Lo consideramos desde Mar un líder de opinión en cuanto al tema político en nuestro país. Y por eso queremos iniciar contándoles, o que Miguel nos cuente un poco más de cómo inició su camino en la política de Guatemala. Bueno, político en sí no soy, sino que siempre he estado interesado en el tema político. Yo siempre he dicho que sin la política no podemos vivir. Y bueno, hice bastante política estudiantil en la Universidad Rafael Landívar. Fui secretario general de un partido estudiantil que todavía persiste en la Facultad de Derecho en la Universidad Rafael Landívar. Y bueno, siempre he estado, se podría decir de que tengo un conocimiento de la política nacional empírico, si se quiere ver así, porque no he estudiado ciencias políticas, pero siempre he estado al tanto de los temas políticos. Y mi única experiencia en la política a nivel ya partidaria, si se quiere ver así, aunque nunca estuve afiliado a ese partido, fue que contribuí y organicé la campaña electoral para la alcaldía en el año 2003, lamentablemente de Alejandro Yamatei. No es un buen antecedente, pero ahí estuvimos en ese tema con la democracia cristiana. Y ahí ya tuve algún contacto y aprendí bastante de lo que es realmente la política en nuestro país. Perfecto. Miguel, según entendemos, hubo cierta separación con Alejandro Yamatei por algunas cuestiones. Quisiera que nos contara un poco más, porque como usted dice, la figura de Alejandro Yamatei actualmente es bastante mal vista y queremos saber cómo se da ese distanciamiento entre usted y Alejandro. Qué bueno que usaste la palabra distanciamiento y no separación por otros temas. Bueno, yo la verdad es que tenía un antecedente no de amistad, sino que de conocer al expresidente. En esa época, pues él era un político que había tratado ya una vez de estar en la alcaldía de la ciudad, y pues por cuestiones de la vida entro al equipo de campaña en esa oportunidad para que Alejandro Yamatei fuera alcalde de la ciudad. Y en el curso del tiempo, para resumírtelo, yo ya profundicé un poco más en conocerlo a él, ¿verdad? Ir en tema de activismo, desayunos, almuerzos, pláticas con rotarios y grupos similares a esos. Pero al momento de ya ver al detalle temas de logística de la campaña y todo, y temas económicos de la campaña, ahí yo me di cuenta realmente de la naturaleza de Alejandro Yamatei, ¿verdad? En ese momento yo tomé la decisión unas 3 semanas antes de las elecciones en separarme materialmente, ya no apoyar, porque me di cuenta que él realmente pues no quería, sabía que no iba a ser el alcalde, y había ciertas cosas ahí que yo sentía que constituía como a un engaño a las personas que realmente habían confiado en esa candidatura. Y que creo que todos terminamos confirmando después de un rato, ¿verdad? Creo que ya, sí, ya todos nos comimos 20 años después. Correcto. Ese pastel del que te diste cuenta antes. Y justo esto hablando en tu trayectoria política, porque yo creo que la política no es solo partidaria, yo creo firmemente que la política también es el activismo y también son las acciones que uno hace. Y es que es parte importante del por qué hoy estás aquí. Y es que creemos que has tenido un hito, pues has tenido bastantes, pero uno específico del que queremos hablar hoy, y son los antejuicios que has estado planteando últimamente. Sí. No sé si nos puedes contar un poquito más sobre ese tema. Sí, mira, yo la verdad es que
de unos años para acá, específicamente el año 2020 para acá, tomé la decisión de no solo opinar, porque eventualmente escribía en algún periódico, pero ahora con esto del tema de las redes sociales, pues fomenté mis redes sociales personales y empecé a opinar. Pero hubo un momento que hubo un switch en donde dije, bueno, tengo la posibilidad de formular acciones judiciales, etcétera, etcétera. Y lo que yo siempre he creído es de que uno como ciudadano no se da cuenta realmente el poder que le dan las leyes a uno. Entonces, por ejemplo, planteé una acción de inconstitucionalidad general de ley en contra del centro de gobierno. Puedo decir que fue la única inconstitucionalidad que se le dio trámite en ese momento. Eso fue en el 2020, finales del 2020. Al final se quedó sin materia porque el presidente dio marcha atrás, en este caso Alejandro Yamatei, con el tema del centro de gobierno. Se asustó. Yo la Constitución se asustó. Sí, bueno, pues yo creo que como estaba empezando y no había agarrado tanto poder, pues esa fue como una decisión política, desactivar ese frente. Y luego, pues, he puesto denuncias, puse denuncias en contra del expresidente Alan Rodríguez del Congreso en un tema de una votación similar a lo que acaba de pasar hace un par de semanas. No similar, ¿te acuerdas que ellos son diferentes? O sea, Sí, nada que ver. Ajá. O sea, Alan Rodríguez se tarda 1 hora, ellos se tardan 2:30. 2:30. Pero son diferentes. Son ¿no? diferentes, son mejores, te encargo. Entonces, Alejandro Yamatei, tema de las vacunas también ahí, y últimamente yo creo que fue un tema muy importante, porque en octubre del año pasado, cuando fue este revuelo del tema de que si después de las elecciones y este tema de Bernardo Arévalo con ese miedo y ese afán de que creía que se le iba a bloquear la toma de posesión en el año 2014, la generación de los bloqueos. Sí. Y yo en octubre del año pasado presenté una querella en contra de Alejandro Yamatei, Bernardo Arévalo y Samuel Pérez, y es un antejuicio, porque los tres gozan de antejuicio que todavía está en el filtro en la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué lo hice? Porque principalmente nosotros nos tenemos que dar cuenta que los políticos nunca se hacen responsables de sus malas acciones. Sí, de las buenas andan. Y esto de los ¿Cuáles bloqueos generó problemas económicos, muertes, desabastecimiento y la no fluidez de servicios básicos. Y todo esto que yo te estoy contando, y la fluidez del transporte, constituyen delitos. Entonces, ahorita, de los 3 antejuicios que se mencionan ahorita que tiene el presidente Arévalo planteado, uno de esos 3 es el que yo planteé en octubre del año pasado. Es eso. Y nos contabas antes de iniciar que habías tenido noticias recientes sobre ese antejuicio, no sé si... Bueno, el antejuicio, lo que pasa es de que... Sobre esa acción legal que... Y como aquí estamos en este espacio, yo creo que hay libertad de muchas cosas. Yo te puedo decir, cuando uno no toca los foros tradicionales, porque ese es un problema que tenemos los guatemaltecos, ¿verdad? Estamos rodeados de los foros internacionales, generales, los foros convencionales de opinión. Entonces, como yo no participo en esas partes, lo que yo haga en mis acciones personales o judiciales en contra de un funcionario público no van a tener ese eco. Ahora ya se conoce de este antejuicio porque el diario La Hora se puso a consultar el sistema del organismo judicial y ahí saltó este antejuicio que yo tengo planteado desde octubre. Y pues me entrevistaron por teléfono y ahora pues en esos medios convencionales de información ya está ese tema, ¿verdad? Perfecto, sí, creemos que en Guatemala sobre todo sabemos que la justicia, sobre todo los tribunales constitucionales, son extremadamente lentos, le dan trámite a lo que les conviene, correcto, lo demás lo van parando. Entonces, desde el podcast MAR hemos sido totalmente críticos del desastre de gobierno que está teniendo Semilla y hemos sido críticos totalmente de ese intento de separarse ellos de lo que ellos consideran corrupto, portándose igual o peor que el gobierno de Yamatei, de Otto Pérez Molina, de Jimmy Morales. Pero justamente desde MAR consideramos que es importante, y Miguel lo ha mencionado mucho en sus redes, que tenemos que identificar quién es el enemigo, a quién los guatemaltecos tienen que ver como el verdadero problema de la catástrofe en la que estamos hundidos. Entonces, Miguel, pues que has hablado un poquito más acerca de esto en tus redes, quisiéramos saber para vos quién es el enemigo en el que nos tenemos que fijar. Sí, yo en alguna oportunidad dije que esto es como aquel monstruo de las películas
asiáticas, ¿verdad? Sí. Que se mira un Godzilla gigantesco y tiene 1000 cabezas. Yo lo que he dicho y he concretado una idea recientemente es que todos los guatemaltecos, los 18 y pico millones de guatemaltecos que somos, tenemos un enemigo común, y ese enemigo común hoy por hoy es la actual clase política del país. ¿Por qué digo yo la actual clase política del país? Porque lo que pasa es de que nosotros mismos no nos hemos dado la oportunidad de desplazar a la actual clase política del país y renovar a esa clase política. Sí. Entonces yo en ese monstruo que configuro yo de 1000 cabezas, pongo exactamente a todos los políticos que ustedes miran en el imaginario del país. Sí. Esa es la identificación. ¿Por qué enemigo? Porque esto se ha ido fraguando un tema negativo hacia la población que lleva ya más de 30 años y nos estamos encaminando a un resultado como Argentina, como Venezuela o ponerle cualquier país que haya fracasado en la democracia y en el sistema ciudadano. Y entonces la propuesta que yo estoy haciendo es de que nosotros los guatemaltecos nos demos la oportunidad de desplazar esas figuras políticas y buscar nuevos horizontes y nuevas figuras en la política. Y entendiendo esta línea de pensamiento, me llama mucho la atención cómo mencionas nuevos horizontes, nuevas figuras. Obviamente son figuras que no estamos esperando que aparezcan de la nada, ¿verdad? Que reguemos y salgan. ¿Tenés algún perfil que vos hayas pensado como decir, bueno, necesitamos tener en tal rango de edad, necesitamos que haya una mezcla entre experiencia y juventud, necesitamos que haya tantos estudios? Porque, por ejemplo, yo en lo personal siempre he sido muy crítico de eso, ¿verdad? Yo tengo una frase que siempre digo, cuando alguien me pregunta sobre esto y por qué desconfío de muchos políticos, es, vos sos un muy buen abogado, Miguel, pero si a mí mañana me diagnostican que me tienen que hacer una operación a corazón abierto, por muy buen abogado que seas, no te voy a dejar hacerlo, ¿me entendés? Sí. Entonces, por muy buen arquitecto que seas, a mí me pone de nervios que estés manejando las finanzas del país, que estés manejando las leyes del país y todo ese tipo de aspectos. Sí. Como asesores son perfectos. Entonces te pregunto yo, cuando hablamos de todo este nuevo imaginario que hay que volver a pensar, esta nueva clase política que hay que presentar a la población, ¿a qué te referís? Bueno, yo quiero que ustedes dos se pongan a identificar a cualquier alto funcionario de este país que tenga un alto perfil. Presidente del Congreso, presidente de la República, presidente del organismo judicial. Yo por el lado del organismo judicial te puedo decir de que en antaño, cuando uno miraba a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, vos mirabas a esos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sabías su antecedente de buena práctica en la parte judicial o jurídica y decías, por eso es que es magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Hoy Curruchiche se acaba de tirar para la Corte de Apelaciones. Y entonces igual, en el tema de fiscal general, presidencia de la República, el problema que hemos tenido nosotros es que nos hemos abstraído de ese espacio político, le hemos cedido el espacio a la mediocridad, y yo te puedo decir ahorita que todos los puestos de poder ahorita están en ejercicio de gente mediocre. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es que nosotros tenemos que buscar a esos perfiles de excelencia y que hayan llegado al momento de su vida en donde digan, bueno, ahora voy a contribuir a la patria. Por ejemplo, si a mí me decís, a mí, que me preguntas, mira, vos podrías ser ahorita candidato para diputado o para presidente de la República, yo en lo personal te diría, mira, no me encuentro preparado aún y no es el momento de mi vida para que yo pueda ceder mi parte privada para entregarme a lo público. Pero yo estoy seguro que eso va a llegar en algún momento. Y esa trayectoria es la que se ha perdido en esos liderazgos que nosotros realmente tenemos que poder. Si vos te pones a ver a un Alan Rodríguez, a la misma fiscal general, al mismo presidente de la República, si vos analizás los perfiles de ellos, no hay un antecedente de excelencia absolutamente de nadie. Entonces, los guatemaltecos nos merecemos esa excelencia, la tenemos que buscar. Entonces, para intentar puntualizar un poco y resumir, vos me decís, Cecilia, tiene la edad que estás diciendo, no solo hay que sacar a los malos políticos de la política guatemalteca de los puestos de gobiernos, sino que van a quedar puestos vacíos. Y los buenos guatemaltecos tenemos que volver a entrar a la política. Correcto. Y no solo entrarle, prepararnos para entrar. Sí. Porque creo que dijiste un tema muy interesante. Yo no estoy listo en cuanto a mi vida, finanzas privadas, para poder dejar todo lo que estoy haciendo en el sector privado
y entrar a lo público. Y eso es algo que yo creo que siempre tenemos que ver. O sea, yo antes de ver una papeleta, y es una recomendación que siempre lo doy a la gente, porque ustedes saben, ¿verdad? Uno estudia política y lo primero, la gente, tus amigos de toda la vida te hablan cada 4 años a preguntarte vos por quién voto, ¿va? Sí. Entonces, yo lo que siempre digo es, mira, vos vota por el que más se apega a lo que vos crees, pero sí fíjate en la papeleta que la persona por la que estás votando pueda vivir si no queda. Pueda darse el mismo estilo de vida o uno mejor fuera de la política que dentro. Sí, porque ponete, justamente yo creo que ese es el problema del actual gobierno. Esa gente está tan acostumbrada a querer llegar al poder para darse una vida que jamás van a poder tener. Arévalo se la pasa en París, que en Italia, y mañana nos va a salir que está en Suiza porque tenía que ir de carácter urgente a un foro que no le sirve absolutamente nada. No, si las medallas fueron cosa de él, no sé las si medallas viste fueron que... cosa de él, ajá, él se está achacando que gracias a él los atletas estaban ahí, demeritando el esfuerzo de años para poder estar ahí. Entonces, Miguel, yo creo que estas elecciones que acaban de suceder nos muestran realmente lo mal que está el panorama político para los guatemaltecos, porque la gente que votó por Arévalo nos decía y nos querían hacer creer que él era el cambio. Era ese candidato que no había estado jamás en su vida asociado con ningún partido político, que no había tenido nada que ver con Yamatei, Pérez Molina y Jimmy Morales. Y nos damos cuenta que, bueno, tal vez no tenía nada que ver con ellos, pero primero que nada es alguien que no sabe lo que está haciendo. Está improvisando, tiene los puertos parados, se la vive de viaje y tiene gente en el Congreso que no hace nada más que estar ahí para darse una vida que jamás se pudo haber dado. Entonces, Miguel, ¿cómo mirás el panorama para las próximas elecciones que creo yo que van a ser fundamentales para nuestro país? ¿Qué candidatos mirás? ¿Quiénes te gustan? ¿Quiénes no tanto? Y de esos, ¿a quiénes consideras ese enemigo al que le tenemos que tener mucho cuidado? Pues mira, yo crecí mucho, pero crecí en el sentido de que me empapé demasiado de realmente el termómetro político de este país en las elecciones pasadas, y yo no sé si ustedes se recordarán que yo estuve con el tema del voto nulo. Yo llegué al tema del voto nulo porque realmente yo no encontré, o sea, yo dije, yo no encuentro la excelencia que tengo que buscar para que me represente un político, entonces me volqué por el tema del voto nulo. Tu pregunta es importante, es interesante, y yo te diría que hoy por hoy no encuentro esa excelencia a ninguno que se esté proyectando ahorita todavía con el tema de las candidaturas. Y voy a ser bien abierto. Por ejemplo, hay fenómenos que yo no entiendo de por qué un Roberto Arzú tenga alcance y difusión en sus mensajes cuando es de esa herencia Arzú, que tampoco dejó nada bueno en el país. Tal vez algunas 2, 3 cositas buenas, pero y aparte los éxitos políticos en este país de padres no se transmiten a hijos, porque eso, éxitos al decir de que porque fuiste presidente tu hijo va a ser presidente. Bueno, ahora lo vemos con este suertudo. Entonces yo hoy por hoy, Esteban, realmente, te voy a ser sincero, no miro absolutamente a nadie. ¿Y cuál va a ser mi objetivo? Y quiero contagiar a mucha gente en eso. En el momento que yo lo identifique, ahora sí creo yo que tenemos que hacer un tema de campaña a nivel cívico. O sea, quiero decirte que aquí no es de que te den plata para que hables por una persona, sino que realmente involucres a las personas y decirles, así como les dije, miren, la opción de responderle al sistema político es votar nulo, y ganó el voto nulo. Podríamos identificar una opción política que realmente encauce esa necesidad de la gente, pero el problema que tiene la gente, y ese es el llamado que le digo, y regresando a lo anterior, yo no estoy diciendo que solo tienen que llegar viejitos a los puestos, pueden ver jóvenes de cualquier edad, pero que realmente el joven esté entregado y sepa a dónde va a ir, no con estas gentes que los han puesto en los puestos y no pueden ni siquiera manejar, y los otros que estábamos anteriormente eran muy buenos para robar. Entonces yo lo que creo, Daniel y Esteban, es de que no tenemos que relegar el tema político durante 3 años y medio, y el medio año antes de las elecciones empezar a buscar quién es. Sí. Entonces, mi propuesta, y ese es el reto que yo les pongo a ustedes en este espacio, es que a mí me gustaría ver en medio de ustedes dos, así como estoy el día de hoy, gente nueva hablando de política. Vemos los espacios digitales de Roberto Alejos, del exdiputado Asmitia, del exdiputado Villate, donde esos son parte del enemigo.
Y todavía hay gente que busca irse a sentar con esas personas que lo único que pueden hacer es contaminar y seguir creciendo el cáncer de la mala política. Y en esta línea me gusta mucho porque creo que es una opinión que compartimos mucho dentro del podcast, que muchos dicen, sí, que todos ustedes, me pasa mucho en redes, ¿verdad? Ahorita publicás algo en contra del gobierno actual y lo primero, sí, pero con Yamatei no decían nada, de plano Yamatei ya está pagando. Sí. Y lo primero que uno hace es, mira, aquí hay un screenshot de yo decía lo mismo con Yamatei. Sí, correcto. No te puedes quejar. Entonces yo creo que en tu esta narrativa de buscar y presentar al enemigo, está haciendo algo muy bien, que es decir, bueno, tanto los que estaban antes son el enemigo como los de ahora. Es no andarle, como diría el buen Chapín, ¿verdad? Lustrándole los zapatos a ningún político. Sí. Y me llama mucho la atención, no sé si nos puedes hablar un poco más de eso, de cómo llegaste a la conclusión de, bueno, son todos. O sea, Sí. Yo lo que hice fue que, mira, Maquiavelo lo decía, y lo dicen los textos de Maquiavelo. El propósito de la vía política y del político es llegar al poder, accesar al poder. Y yo lo que identifiqué es como toda esta línea de Telma Aldana, que después de fiscal fue candidata y toda la cuestión, en ese momento dije, miren, aquí estamos en medio de dos facciones que están buscando el poder. Pero ya vimos con estos, cuando tomaron el poder judicial, se desenfocaron con la lucha contra la corrupción y se volvió un tema político. Eso lo vieron ellos como una vía y un tránsito hacia el poder. Y los otros lo hacen con el dinero sucio. Bueno, estos tal vez también lo hacen, pero miran las vías normales para la corrupción, el narcotráfico y todo eso, y eso paga el tema de las cabezas de las instituciones. Entonces, yo lo que digo es, ahorita, ustedes dos y yo, sus familias, sus socios, sus amigos, sus compañeros de estudio, somos víctimas de esa lucha, como que estuviéramos viendo a la Mara de 18 contra la Salvatrucha. Es lo mismo. Exacto. Y miren bien los fenómenos de Argentina y de El Salvador. ¿Qué pasa en El Salvador? Se deshicieron, yo no sé si el resultado al final es bueno, pero la población de El Salvador desplazó a las dos facciones políticas y surgió Bukele. Y en Argentina, Milei desplazó a la política tradicional y surgió Milei. Entonces, yo creo que en Guatemala podemos hacer algo igual, porque si vos te vas de un lado a otro, a mí me pasa mucho en mis pláticas y en mis transmisiones que doy, porque el día que yo hablo mal de Arévalo, entonces me dicen que soy del pacto de corruptos, y si hablo mal de la otra Mara, entonces me dicen, mire, usted es semiero, y eso no tiene que ser así. La gente tiene que entender que los ciudadanos tenemos un sentimiento auténtico de hartazgo, y que identificamos ya a nuestro enemigo y lo que tenemos que hacer es quitarlo. Y de nosotros mismos tiene que surgir lo nuevo, ¿verdad? Correcto. Yo creo que ya para ir cerrando con este bloque, es importante que hagamos eso, que como ciudadanos seamos conscientes y no caer en el mismo error, como dijo Miguel, de antes de que sean las elecciones 6 meses, anda uno corriendo, viendo TikToks, que será que voto por ese, será que voto por aquel. Tenemos que realmente pensar nuestro voto, porque por no pensar el voto tenemos a este tipo ahorita que está haciendo una desgracia todo, no sabe qué está haciendo y está usando nuestro dinero para viajar y para darse una vida de lujo. Entonces yo creo que como guatemaltecos debemos ya empezar a justamente eso, identificar el enemigo y esperar y confiar en que surja alguien que realmente haga el cambio. Porque lastimosamente veníamos de un hartazgo político de muchos años y la figura nueva que surgió es Bernardo Arévalo, que creo yo que no soluciona ningún problema, empeora todo, por lo que yo creo que sí Guatemala ya está necesitada de un cambio. Ahora, para poder cerrar, Miguel, en menos de un minuto quiero que me digan ambos qué esperan para nuestro país en estas próximas elecciones. En un minuto, algo breve. Que la gente tome conciencia, que aquellas personas con las que los políticos lucran con su necesidad, realmente identifiquen que esa necesidad es aprovechada por ese enemigo, por los políticos tradicionales, y que fomenten. Los guatemaltecos somos tradicionalistas. Nosotros venimos de raíces muy tradicionales y muy bien sentadas. Yo lo que le pido a la gente que escuche estos mensajes es que regrese a sus raíces, a lo que le decía a su abuelita, a su mamá, que eso es lo que forjan día a día y que con eso lo trasplanten al tema político y que esos mismos valores los identifiquen en
los políticos que le van a volver a depositar la confianza para el manejo de la cosa pública en el futuro. Buenísimo. Daniel. Yo espero ver caras nuevas. Yo en estas nuevas elecciones en serio tengo la esperanza, llámenme idealista, pero yo creo en un mejor país, creo en un mejor futuro y creo que estamos en un punto de hartazgo donde la gente, ya por sí, para mí este fue un voto de hartazgo el que tenemos en el gobierno de hoy, entonces la gente se va a decepcionar y ya no solo van a estar hartas, van a estar decepcionados porque la opción que parecía buena resultó no serlo, entonces creo que estamos en un momento muy delicado en la historia del país donde la cosa o puede mejorar increíblemente, como bien decía antes, con casos como el Milei en Argentina, que creemos que lo está haciendo muy bien, o puede terminar siendo una otra Nicaragua, que fue un caso muy parecido, ¿verdad? Que en el hartazgo terminó viendo una revolución violenta y hoy en día siguen pagando las consecuencias de ello. Entonces, quiero pensar en el mejor escenario y animo a todos los jóvenes políticos, a todas las, no solo jóvenes, creo que es algo que traspasa generaciones, creo que hay mucha gente que vio el conflicto armado y por eso se terminó asustando de la política y que hoy es tiempo de, como decía Miguel antes, ¿verdad? Que los buenos guatemaltecos le volvamos a entrar a esto, ¿verdad? Porque es nuestro país y si no tenemos planes de irnos es para quedarnos. Sí, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a terminar con este bloque. Vamos a ir con nuestro bloque rápido de noticias y esperamos verlos ahí. Gracias. Gracias. Bueno, muchachos, y ahora para terminar con nuestro episodio del día de hoy, vámonos con nuestra sección de noticias rápidas. Elena Mota recibió el premio a Política Mujer del Año. ¿Qué ha hecho Elena Mota? No tengo ni la más mínima idea, pero es la política del año. Daniel, ¿qué pensás? Creo que es importante no desmeritar su trabajo como... y también lo que hizo... Absolutamente nada, literalmente nada. Miguel, no sé qué pensás. Pues yo nunca he creído en esos premios de organismos o entidades internacionales. Yo creo que los premios tienen que ser tangibles y si ella cree que es una buena política... Yo la verdad es que ni sabía que era diputada. No sé quién es. Bueno, amigos, si ustedes empresarios, importadores, los que ponen en riesgo su capital día a día en el país, traen cualquier producto a Puerto Quetzal, les comentamos que la situación sigue mal. Tenemos una espera hasta de 40 días, incluso algunos barcos espera que se retrasen 50 días. Hoy en día hay una fila de hasta 20 barcos esperando atracar en el puerto. ¿Todo por qué? Por la ley de contrataciones del Estado que no deja limpiar el fondo marítimo, que evita que en tiempos de marea baja se puedan atracar los barcos y hace un retraso horrible en el puerto. No sé qué piensan de la pérdida económica que tiene el país por esto. Es un problema. Yo he tenido conocimiento de personas, de clientes míos cercanos y la verdad es de que el problema de todo esto es que al final se va a encarecer la vida para nosotros, porque al importador con ese problema que tiene en puerto, si le sale más caro, lo va a trasladar. Y de hecho ya las cosas están poniendo caras, entonces yo creo que es un tema que hay que trabajarlo allá porque los efectos positivos de esos cambios en los puertos, según los expertos, van de 3 a 5 años. Perfecto. Ahora, para los que decían que el gobierno de Bernardo Arévalo nunca iba a poner a alguien porque les había hecho algún favor en la campaña, nos salen con el nombramiento de Luis Pacheco, expresidente de los 48 cantones, y lo nombraron como viceministro de Energía y Minas. Este es el premio por estar tapando calles, este es el premio por estar haciendo un relajo, por estar violando la libertad de locomoción del todo el país. Ahí está, el nuevo viceministro. Miguel, ¿qué pensás? Pues esta es una muestra más del pago de los favores políticos, ¿verdad? Y eso es lo que ha pasado siempre, solo que ahora lo vemos bajo otra óptica, peligrosísimo. A ver si no miramos gente que bloqueó en otros lados también en puestos públicos, pero yo creo que hay un tema de mérito y de capacidad. Aquí no hay que poner a gente que haya sido activista en puestos públicos. Por ejemplo, el ministro de Comunicaciones, yo sé de buena fuente que se lo dieron por haber sido financista y tenemos un médico ahí. Entonces, yo creo que los puestos tienen que ser por méritos y capacidades, no por favores políticos. Creo que Miguel lo dijo muy bien. Nuestro ministro de Comunicaciones actualmente, el encargado de restablecer las carreteras en el país, el encargado de que no pasen cosas como lo que está pasando ahorita en la carretera Palín-Escuintla, Nadie ¿verdad? puede ir al puerto. Es un doctor y uno de sus segundos al mando es un bloqueador de carreteras. Porque en cuenta no lo presentaron como el ingeniero. ¿Cuál era el nombre del...? No sé. Y está haciendo muy bien su trabajo porque prácticamente las carreteras están bloqueadas. Sí, exacto. Entonces, pasando a otra noticia que también es muy importante,
es el nombramiento de Daniel Pascual como el nuevo representante ante el Fondo de Tierras. Estamos hablando de que una persona conocida por ser un reconocido invasor de fincas, invasor de propiedad privada, hoy va a ser el encargado de resolver estos problemas. No entiendo yo muy bien esa asignación, no sé quién fue el que dijo, ¿saben a quién vamos a poner a que cuide al ladrón? A otros ladrones. Entonces, no sé qué piensan ustedes, Miguel, Esteban. Miren, es que la verdad es de que da derecho a pensar hasta en cuestiones de risa, pues vamos a ver a un próximo presidente o gerente del INDE, a alguien de COECA. Entonces, regresamos a lo mismo, pago de favores políticos y no hay temas de capacidades en los puestos. Y ahí estamos repitiéndolo desde hace 30 años. O sea, yo no estoy diciendo que los anteriores no hayan hecho lo mismo. Lo que pasa es que estamos viendo los pagos de los favores políticos con esos activistas peligrosos, ¿verdad? Porque esto es de mucho peligro. Sí, perfecto. Bueno, gracias, Miguel. Te queremos dar en serio un agradecimiento enorme de parte del equipo de MAR por haber estado con nosotros el día de hoy. Creo que es importante tener esta discusión política en cuanto a quién es el enemigo y lo que los guatemaltecos deberíamos de hacer para ya por fin encontrar a un líder que nos pueda sacar de este hoyo en el que estamos hundidos. Que se repita. Yo creo que hay temas importantísimos, hay que ver los temas del Congreso de la República, el tema del sistema republicano, es importante que platiquemos de eso. Perfecto, y para esto les agradecemos y les pedimos a todos que para estar pendiente, para cuando lo vamos a tener acá Miguel, nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram como mar.guate y en TikTok también como mar.guate. Se los agradecemos mucho. Suscríbanse, por favor, no se vayan a olvidar. Denle suscribir ahí en YouTube También y en en mis redes Spotify, sociales. suscribir. Perfecto, muy amable, gracias. Gracias.